Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vuelvo a saludarles. Pues miren, ahora un poco con un vídeo que se me antojó hacer eh, sin ninguna pretensión, en este caso filosófica o literaria o científica, ¿no? Simplemente como un comentario, eh, vamos a decirlo así, de satisfacción, de gozo, un comentario que se deriva de estos días últimos que hemos estado viviendo, este último año, sobre todo 2020, en que nos ha pegado duro a todos este asunto del COVID-19, con lo que hemos tenido que lidiar durante todo este tiempo. Pues miren, pues la idea era comentarles que pues ya me tocó a mí, ya me vacunaron, me acaban de vacunar, ¿sí? Hoy en la mañana precisamente me tocó este viernes 9 de abril, ¿sí? Que fuimos vacunados todos los que nacimos en marzo y que no hicimos trampa, que no nos vimos por ahí a otros lugares donde no nos tocaba, pero pues ansiosos por ver si nos ponían la vacuna, ¿no? Pues con esta idea de también, vamos a decirlo así, pues con esta ansiedad y con este temor uh, de que pues de que nos vayamos a enfermar, ¿no? Y de alguna manera no está justificado, pero porque hay una cuestión ética, hay una cuestión moral que se asocia a un comportamiento completamente fuera de orden, a un comportamiento que ya no obedece a un orden legal, pues a un orden civil, a un orden pues de gobierno local y de gobierno estatal y federal, ¿sí? Y para eso pues hay autoridades que se encargan de esos asuntos de determinar cómo y dónde, en qué forma, ¿sí? Y de qué manera íbamos nosotros, como se nos había estado explicando, como se ha estado diciendo, desde que se creó la vacuna, de cómo íbamos a ser vacunados. Y sin embargo, bueno, ha habido ciertos desórdenes, cierta inconformidad. Vamos a obviar los asuntos que tienen que ver con la política, con los partidos, con las afiliaciones, pues que se involucran y están ahí presentes, ¿sí? Como siempre, no somos, decía Aristóteles, que todo hombre es un animal político. Naturalmente, en aquella época, en la época de Aristóteles, la política se entendía de otra manera. La política era otra cosa, ¿sí? No era una política para medrar, para abusar, para disponer de los asuntos públicos en favor de una conveniencia personal. No, no se trataba de eso. La Grecia clásica, de donde nosotros heredamos precisamente la política, sí, aunque naturalmente había problemas y problemas de toda índole, de todo tipo. Vamos, había todavía guerras por territorios, guerras por defensa. Vamos, esto no quiere decir que en Grecia no hubiera, en la Grecia de la época de Aristóteles, estamos hablando del siglo IV, ¿sí? Y siglo V sobre todo, el siglo de Pericles, en que se establecen de una manera muy particular, muy propia y muy eficiente todos estos modelos políticos en base a lo cual se va a gobernar y ahí es precisamente donde nace la democracia, en la Atenas de la Grecia platónica, ¿sí? Y naturalmente de la Grecia también aristotélica, que le va a tocar en parte, ¿sí? Estos asuntos. Sin embargo, Aristóteles no estaba muy de acuerdo
con la política democrática, ¿sí? Hay un libro donde lo explica muy bien, que se llama precisamente La política, donde Aristóteles habla de todas las posibilidades, de todos los posibles gobiernos, ¿sí? Para gobernar a una ciudad, para gobernar un estado, para gobernar a un pueblo. Y uno de los modos o de las tendencias políticas que menos le agradan al maestro de Alejandro Magno, pues es la democracia. Sí, porque además hay algo aquí. La democracia fue la que mató finalmente a Sócrates. Este es otro asunto, no estamos hablando aquí de política, estamos hablando de mi vacuna, de la vacuna que recibí hoy. Y les quería decir que todo muy bien, y quizá me tocó en suerte o en favor acudir a un espacio donde todo estuvo muy en orden, todo fue de manera muy adecuada, a la gente muy amable, muy atenta, no había colas, no había gente incómoda, no había protestas. Bien, bueno. Y miren, estuve a punto de grabar mi experiencia y sin embargo finalmente dejé la idea porque desde temprano iba yo a agarrar mi teléfono, así como hacen los youtubers, los influencers. Iba yo a agarrar mi teléfono e iba yo a narrar mi experiencia con este asunto de la vacuna. Me tocó la AstraZeneca, es la que se está poniendo aquí en la ciudad de Mérida. Pero finalmente decidí no hacerlo, precisamente por todos estos asuntos que se han derivado de este asunto de vacunación, pues en el sentido de que ponen vacunas falsas, de que no son los modos convenientes cuando se le vacuna a las personas, de los problemas que han surgido. Bueno, y yo no quise que me vieran con mi camarita, porque naturalmente van a preguntar, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué partido es usted? ¿A qué afiliación pertenece? Y la verdad, a mí, como les digo, aunque no reniego en un momento dado de la política en su contexto, de la política en lo que realmente y en sí es como gobierno de una nación, de un pueblo, de un estado, ¿no? Pero tampoco presumo de ser afiliado de nada ni de nadie. Estoy muy lejos de esas cosas, ¿no? De este tipo de asuntos. Yo me dedico a esta cuestión de la filosofía. Naturalmente hay filósofos que han asumido deberes y responsabilidades políticas y que finalmente, bueno, mucho de su filosofía está contenida en asuntos de política, ¿sí? Bueno, Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Hannah Arendt, y bastantes, y otros, ¿sí? Sin embargo, en este caso, presumo ser más humanista que político. ¿Sí? En este caso me encanta el asunto de la filosofía humanista, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con el arte, la literatura, la cultura y ahora la ciencia, ¿sí? Entre más lejos de la política, mejor. Y por eso dejé este asunto de andar grabando por ahí este tipo de asuntos que en lo personal son bastante incómodos, ¿sí? Y en lo general resultan a veces inconvenientes, ¿sí? Se trata en este caso, cuando se va a informar, pues de informar en serio, de informar de una manera ética, de una manera moral, y por otro lado, por ahí de andar tomando partido, ¿sí? O posiciones para, supongo que para beneficio de las personas mismas que así lo hacen, que así lo llevan a cabo. Bueno, pues, aleluya, ¿no? Espero que ustedes también. Supongo que muchos ya estarán vacunados y
y muchos estarán por vacunarse todavía. Y bueno, y esto nos da, miren, es que interesante e importante, porque esto nos da una nueva oportunidad, esto nos da un respiro. Esto por lo menos nos permite relajarnos, vivir más en relajamiento, vivir más en serenidad, ¿sí? Para pensar ahora cómo continuar con nuestra vida, ¿sí? De alguna manera nuestras vidas han cambiado a partir de este fenómeno, a partir de este suceso, a partir de toda esta experiencia del año 2020 y que va a seguir en el 2021. De hecho, está continuando en el 2021. Vamos por la primera dosis, vamos entrando todavía a la segunda y vamos a ver qué va a pasar después con todo esto que se ha dicho, se sigue diciendo, con la cuestión de cuáles serían todos los efectos secundarios que se derivarían de la vacuna misma, ¿no? Pero cuando estemos allá, yo supongo que la ciencia misma, la investigación científica, ¿sí? Y la gente que está a cargo, ¿no? Se encargará, sí, de ver también cómo atender o resolver el asunto. Mientras tanto, ¿sí? Estémonos más tranquilos y yo espero que en ese mismo sentido y ya con las medidas sanitarias, ¿sí? Tomadas, pues reactivemos nuestra vida, sobre todo social, nuestra vida en comunidad, nuestra vida laboral, ¿sí? Yo, por ejemplo, pues espero pronto volver a ver a mis alumnos, a mis alumnas, que son bastantes, para volver a nuestra vida buena, ¿sí? A nuestra vida ideal, a esta vida que añoramos cuando no la tuvimos, a esta vida que ahora deseamos, precisamente dándole el valor que quizá no le dábamos antes de que nos pasara esto, pero hoy que sabemos lo que puede o podría pasar, ¿sí? Y que nos hizo dejar de vernos, pues lo que queremos es volver a platicar, volver a abrazarnos, volver a saludarnos, ¿sí? Y volver a estar en un salón lleno de nosotros mismos, tomando una clase de orientación de vida, ¿sí? Tomando precisamente una clase de filosofía que nos da oportunidad de atender y comprender precisamente eso, el valor de la vida, el valor de vivir. Bueno, pues ya les presumí que me vacuné. Y miren, no me duele nada, ¿eh? A mí no me dio ni calentura, ni tuve reacción, ni me duele el brazo. Solo he estado así medio como si me hubiera yo tomado un ansiolítico, ¿no? Y estoy en una calma chicha, en una calma serena. Bueno, pues un placer volver a saludarlos. Nos vemos después. Adiós. Arrivederci a tutti.